Buenas tardes. Vamos a ver en el video de hoy cómo se vincula entre sí varias variables, porque vimos en el inicio de la asignatura que el objetivo de la estadística básicamente es conocer o entender el comportamiento de las variables, y eso hicimos. Analizamos una variable, recogimos datos, clasificamos, hicimos gráficos, siempre con una variable. Luego analizamos probabilísticamente el comportamiento de la variable esa, pero siempre de una variable. La verdad es que en la vida real las variables interactúan unas con otras, de forma tal de que los cambios en una variable impactan en general en los valores de otra variable. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. En definitiva, vamos a observar de la realidad datos, por ahora pares de datos, de una variable llamémosla X y otra variable llamémosla Y, y vemos que esos dos valores, esos pares de valores, se presentan en forma simultánea, en forma conjunta. Cuando la X vale determinado valor, la Y vale determinado otro, y así para un conjunto de n datos. El tema es qué vínculo se puede formar o establecer entre los valores de X y los valores de Y, la variabilidad de la Y con la variabilidad de la X. Veamos desde un inicio. Por ejemplo, tenemos una tabla de valores X y Y. No demos el número, simplemente veamos que son pares, grafiquémoslo y supongamos que graficándolo, el eje X y el eje Y, los valores que se observan gráficamente, supongamos que sean estos, ahí. Entonces, básicamente, hay dos maneras de hallar una forma de vínculo entre X e Y. Una de ellas es hallar una curva que pase por todos esos puntos exactamente. Por ejemplo, pero solo por ejemplo, puede ser una curva así. Por ejemplo, que pase por estos puntos, ¿sí? Exactamente. O también puede ser una manera alternativa, una curva bastante más simple, supongamos que en un inicio sea una recta, que a lo mejor no pase por ningún punto exactamente, sino que pase por entre todos ellos, por ejemplo, esta recta. Después uno puede discutir si la mejor recta es esa, es otra recta un poquito más alta, o sea, con la pendiente la misma y una ordenada al origen mayor, o una pendiente mayor o una menor, pero andará por ahí. Uno lo que dice es cuál de los dos métodos estos vamos a preferir para armar estos modelos. El primer método, el de hallar una curva que pase por todos los puntos, lo que decimos es que hallamos una curva que interpola los valores que observamos. Una curva que interpole, o sea, una curva que pasa por todos los puntos. El otro método, lo que hallamos es una curva, que puede ser una recta, pero en definitiva, una curva que ajuste los puntos. ¿Cuál de los dos esquemas es el preferible? Uno puede pensar inicialmente que es mejor la curva que interpola, porque es más exacta, aunque se imagina que da más trabajo hallarla, a la larga es más exacta. Y la verdad es que no nos sirve eso, porque la curva que interpola, la curva que pasa por todos y cada uno de los puntos, es una curva que está describiendo perfectamente, exactamente, la historia de los valores. Y en general uno necesita el vínculo entre X e Y para predecir, para estimar el valor futuro de una variable, dado un valor conocido que le va a asignar a la otra. Es decir, yo lo que quiero hallar es una Y, por ejemplo, como función de X, de manera tal de que si yo le puedo dar valores a X, puedo hallar el valor de Y, por lo menos el valor que espero de Y. Y nada nos dice que si utilizo la curva que interpola, el siguiente valor que observemos caiga sobre la curva. Repetimos, esa curva es excelente describiendo el pasado. Nada nos dice
que los valores que sigan van a estar sobre esa curva. En cambio, la recta de ajuste o la curva de ajuste, una curva que no pasa por todos los puntos, pero que pasa cerca de todos y cada uno de ellos, lo más cerca que se pueda del conjunto de puntos. A lo mejor hay un punto que está muy alejado, estudiaremos qué ocurrió con ese punto específicamente, pero lo que nos permite la curva de ajuste es tener un estimado bastante razonable del valor que se espera de la variable y. En este caso la variable y es una variable dependiente de una variable x. Tener un valor, comentábamos, bastante bien estimado o esperado de la variable y para un valor dado de la x. Entonces, si por ejemplo yo voy a observar un valor de x que estará por acá, la recta de ajuste me va a decir que el valor que se espera de la y es este. Y por ahí no es exactamente ese, por ahí está un poquito más alto, un poquito más bajo, pero en general no va a estar demasiado alejado. Uno espera que si el modelo es correcto, no va a estar demasiado alejado del valor que se estima. En cambio, si yo eso lo hago con la curva que interpoló, para este valor de x, llamémoslo x1, en vez de obtener y1, la segunda f de x me va a dar este valor. Y probablemente este valor y'1 no sea un valor razonablemente a observar. Sea un valor que me da la curva, pero sinceramente no va a ser muy útil. Es por eso que entre una cuestión y otra, es decir, una curva que interpola y una curva que ajusta, vamos a elegir una curva que ajusta. Entonces, hecho este comentario en un inicio, en el video que sigue vamos a ver cómo es cómodo, razonable, habitual que se obtenga la curva de mejor ajuste. Uno lo que necesita es, una vez que determinó que lo que quiere es un ajuste, ahora lo que busco es la mejor curva de ajuste. Vamos a vernos en el próximo video con el método este. Gracias.